es el tema del personalismo. Un tema bastante abundante en la literatura modernista y que también es aceptado en alguna medida y siempre dentro de un tono bastante ambiguo y anfibológico por los documentos de la Iglesia actual. En primer lugar, vamos a ver qué quiere decir esto del personalismo, y especialmente en el ámbito cristiano. Porque en el ámbito no cristiano está, diríamos, en su propia atmósfera. Es una noción liberal. Y es una noción que nace con el liberalismo. ¿Cómo nace o cómo surge esta noción? Se trata siempre de tratar de ver cuál es la relación que el individuo, la persona, tiene con el orden social al cual pertenece. El liberalismo surge de una idea de la sociedad que está inspirada en las asociaciones de tipo comercial. Las asociaciones de tipo comercial son hechas indudablemente por el hombre mediante contrato, y cuyo objetivo, cuyo propósito fundamental de estas asociaciones es servir a aquellos que contratan y cuyos intereses en alguna medida están defendidos por esa asociación. De manera que podríamos decir que la asociación comercial está al servicio de los hombres que la constituyen. Es algo hecho por ellos con el objeto de que defiendan sus intereses comerciales. Cuando esta noción de asociación comercial se extiende al terreno de la asociación de carácter político, que es la sociedad natural, en la cual el hombre se inscribe por un proceso que ya vamos a ver, no es de ningún modo el proceso de la formación de un contrato. Cuando esta asociación es, diríamos así, vista, la asociación política como una asociación comercial, es fácil ponerla al servicio del hombre. Y ustedes esta palabra la van a ver incluso a veces en los documentos pontificios cuando se refieren a la misma iglesia, como que la iglesia está al servicio del hombre y la sociedad civil está al servicio del hombre. Aquí hay entonces dos nociones que se separan: sociedad e individuo, hombre. Veamos a ver cuáles son los fundamentos más importantes, filosóficos, de esta posible disociación. ¿Por qué esta disociación se produce? Sobre todo en un pensador fino, como es el caso de Maritain, en donde aparece claramente sostenido este personalismo. Maritain, cuando compara la sociedad con el individuo, la compara en el orden de las realidades de tipo metafísico. El individuo, el hombre, cada uno de nosotros, es una sustancia. Individua, sustancia, natura rationalis, decía Boecio. Una sustancia individual de naturaleza racional. Somos una sustancia. La sociedad que nosotros constituimos es un accidente. Es algo que existe porque existimos nosotros. Y en alguna manera somos nosotros los que sostenemos la existencia de esta relación que constituye nuestra propia sociabilidad. Si nosotros comparamos la noción de sustancia con la noción de accidente, llegamos a una conclusión lógica, tan lógica
que podemos acusarla de ser demasiado lógica. Y es la siguiente, de que el accidente es inferior a la sustancia, puesto que la sustancia tiene la existencia en sí, es receptáculo, sujeto de la existencia, y el accidente existe en y por la sustancia. Aclaremos esta noción para los que no manejan de una manera más habitual estas nociones de sustancia y accidente. El color, por ejemplo, es un accidente, y el color existe siempre en algo. La pared es blanca. La pared es el elemento sustantivo que sostiene ese accidente que es el color. Así como el color es un accidente, las relaciones sociales son accidentes. Es decir, son realidades que entran, que componen o se añaden a la sustancia como elementos que en alguna manera están dependiendo en su existencia de la sustancia. Si esto es así, es fácil llegar a esta conclusión que he insistido especialmente en llamarla lógica, porque es lógica y ya vamos a explicar por qué la llamamos, que la sustancia es superior al accidente. El individuo o la persona es una sustancia, la sociedad es un accidente, luego el hombre, el individuo, la sustancia es superior a la sociedad, que es un accidente que se añade al individuo o a la persona. Muy lógico. Vamos a aclarar ahora en qué consisten a veces ciertas cosas que son muy lógicas, pero no reales. Porque aquí es donde hay que hacer un discernimiento. Una cosa es el orden real, el orden que yo leo, descubro en las cosas, lo observo en la realidad, lo advierto en la realidad. Precisamente la escuela aristotélica, este orden que nosotros descubrimos en la realidad, advertimos en la realidad, vemos en ella, le llamaban teórico. ¿Por qué teórico? Porque es algo que el hombre contempla en la realidad, advierte en la realidad. Pero existe a su vez otro orden que se realiza en mi entendimiento, en la representación que yo hago de la realidad. Yo me represento la realidad mediante conceptos, ideas, juicios y raciocinios. Los conceptos, las ideas, los juicios y los raciocinios constituyen en mi mente un orden especial, que es un orden lógico, que sí, no es un orden real. Están fundados en el orden real, dan cuenta del orden real, pero en sí mismos constituyen un ordenamiento particular al que le llamo lógica, y es estudiado por una ciencia particular que se llama lógica. Bien, si yo no distingo bien claramente un orden de otro, hay una tendencia natural en el hombre a transponer el orden lógico al orden real. Es decir, a pensar que el orden real y el orden lógico son la misma cosa. A no ver, a no percibir con acuidad la distinción entre uno y otro. Muchas veces, en oportunidades en que hablábamos de la dialéctica o de una interpretación dialéctica de la realidad, decíamos que la interpretación dialéctica de la realidad es siempre muy lógica, pero no es real. Lógica, sí, pero no real. Hay una transposición que llamaríamos abusiva del orden lógico al real. Pongamos una contradicción dialéctica cualquiera. Le preguntamos a un niño qué es lo opuesto a masculino y a femenino. Y acá nosotros concebimos como que hubiera una oposición
entre lo masculino y lo femenino. Oposición que a veces es creada un poco artificialmente, en función precisamente de eso que los franceses llaman con mucha gracia le coup de la dialectique, el golpe de la dialéctica. Yo pongo la dialéctica, así que ¿qué es lo distinto de papá? Mamá. ¿Qué es lo distinto del padre? También el hijo. Y yo puedo crear entonces contraposiciones entre cosas que son conceptos contrapuestos, pero en el orden de la lógica, no realidades contrapuestas. Porque como realidades no son opuestas, la una a la otra, no se contradicen. Se contradicen en el orden lógico. Si yo quiero hacerle entender a un niño que lo contrario de esta noción es otra noción, indudablemente esa noción que aparece como contraria es contraria, pero en el orden de la lógica. Y es un abuso de lógica transponer este orden al orden de la realidad. Fíjense que a veces estas confusiones son todavía a veces peores, porque las ideas, los conceptos, son entes lógicos. Componen un ordenamiento que es propio de la interpretación que el hombre hace de la realidad. Pero componen un ordenamiento lógico. Ordenar lógicamente una cosa es ordenar los conceptos, los juicios, los razonamientos en una exposición, en una interpretación. Pero este orden requiere incluso otro arte diferente, distinto, aquel que aparece en la realidad. Más todavía, estas cosas lógicas, estos entes lógicos que representan la realidad en nuestra mente, son a su vez representados por el lenguaje. El lenguaje trata de exponer, es el vehículo particular al cual yo apelo para decir, exponer lo que pienso. Yo puedo ahora confundir estos tres órdenes, que uno es el orden del lenguaje, otro es el orden lógico y otro es el orden real. El orden lógico supone por el orden real, porque lo representa en mi mente, como el lenguaje representa el orden lógico. Pero yo no puedo confundir el lenguaje con la lógica, porque no hablamos de una manera totalmente lógica, sino que hablamos de conformidad con ciertos gustos, leyes, que son propias del lenguaje y que no necesariamente traducen la lógica. Yo me acuerdo que en la época en que yo asistía a castellano, a lo que hoy se llama análisis sintáctico, y que es su verdadero nombre, se llamaba análisis lógico, que no era su verdadero nombre. ¿Por qué? Porque había una confusión entre el orden propio de la sintaxis, que es dependiente del espíritu de la lengua en cada caso, porque una es la sintaxis francesa, que admite ciertas cosas, otra es la sintaxis española, que tiene mucho más libertad en el juego, diríamos así, de la exposición, y por eso también es más peligroso. Es decir, así como tiene más libertad, hay más libertad para equivocarse, y como hay más libertad para equivocarse, hay más libertad para organizar una mala sintaxis. Por eso en español se puede escribir muy mal. Y los franceses en general escriben bien el francés, porque la sintaxis, cuando la aprenden, los va llevando, diríamos, en una concatenación determinada de los términos que rige el espíritu de esa sintaxis, mucho más precisa, porque es un lenguaje probablemente, como decía Rivarol, más social que el español. El español es un lenguaje, decía Rivarol, que se presta más para el rezo y la solemnidad, mientras el francés para la conversación y para el cambio de ideas, y por eso también es más preciso. Lo que importa aquí es distinguir estos tres órdenes, no confundir la sintaxis con el orden lógico, ni el orden lógico con el orden real. Si yo me atengo a una diferencia lógica que existe entre dos términos, persona o individuo y sociedad, uno de ellos es indudablemente una sustancia
y el otro es un accidente. Y llego a la conclusión lógica, perfectamente lógica, indiscutible, de que la sustancia es superior al accidente, puedo yo llegar a la conclusión errónea en el orden real de que la sociedad está al servicio del hombre. Está, diríamos, para que el hombre realice allí en la sociedad la perfección que le conviene y alcance ese perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento del individuo es de alguna manera el servicio que la sociedad presta a los individuos. Ya vamos a ver con más detenimiento esto, porque aparentemente parece que es así y no hay más remedio. Es decir, nosotros no podemos decir, mire, el hombre está al servicio de lo social. Eso sería de alguna manera una noción a la que podríamos llamar totalitaria, en el sentido en que el hombre estaría sometido a todo, a la organización social, y él no sería dentro de esa organización nada más que un instrumento, nada más que un mecanismo, una especie de resorte o engranaje que sirviera los propósitos de la sociedad, que sería un todo por encima de la realidad de cada uno de nosotros. Tomemos un atajo para llegar a la solución que nos permita entender esta aparente contradicción. Este atajo lo vamos a tomar por la vía del derecho, porque es precisamente como se plantean estas cuestiones, a raíz de las declaraciones de los derechos humanos. Y es ahí donde empieza. Hay siempre frente a este problema del derecho dos posiciones aparentemente contrarias, lógicamente contrarias. Una es el justnaturalismo del siglo XVIII, moderno, y la otra es el justpositivismo, que es una respuesta y en alguna medida una reacción contra el justnaturalismo. Para el justnaturalismo, el sujeto del derecho es la persona, el hombre. Y el hombre tiene una serie de derechos que le corresponden, diríamos así, por el hecho de ser hombre. Y que al ingresar en la sociedad debe reconocerlo y admitirle todos esos derechos como cosas que la sociedad debe respetar, promover, sostener para la realización completa del ser humano. Lo curioso es que frente a estas dos posiciones que se contradicen, que son contrarias, aparece siempre en el orden clásico la posición que fue sostenida por Aristóteles y posteriormente por Santo Tomás de Aquino, en la relación esta del derecho. Es cierto, el hombre es sujeto del derecho. Y el derecho él lo alcanza, lo adquiere en su relación social. Un sujeto de derecho privado absolutamente de toda incorporación al orden social no existe, no se da. El hombre adquiere los derechos en su relación con el mundo social histórico al cual pertenece. Más, hay derechos que solamente se entienden en el orden de evolución, en el proceso de realización de una sociedad histórica determinada. Tomemos un ejemplo simple que nos permita a nosotros entender mejor esto. Se dirá por ahí ya en un liberalismo, diríamos así, delirante, todo hombre tiene derecho a publicar sus ideas y exponerlas. Muy bien, es un derecho que parece que nace con el hombre y de alguna manera lo tiene desde la cuna. Esto lo dice Juan Jacobo Rousseau cuando en el primer párrafo del contrato social dice: el hombre nace libre,
y se ve posteriormente envuelto en cadena. En primer lugar habría que decir, mire, no nace libre, no nace libre, es un error. ¿Dónde ha visto usted nacer a un hombre libre? El pobre Juan Jacobo, que era muy delicado y muy fino, se privó precisamente de ver a los 5 chicos que dice haber tenido con la mujer con la cual él vivió muchos años, que era una muchacha de origen muy modesto, y con la cual dice que tuvo 5 hijos y que los metió en la inclusa. Y hubo una época en que creí que yo era ciego, que como me parece que él fallaba en su relación con las damas, él se atribuía todos esos hijos con el objeto de darse un poco de pisto y de mantener, diríamos así, una leyenda más o menos grande de su aptitud para el matrimonio. Pero yo creo que esto era simplemente alardes verbales. Entonces me parecía eso, porque no podía creer, no podía admitir de que efectivamente hubiera abandonado 5 hijos uno tras otro en la inclusa y los hubieran mandado en un orfelinato que en aquella época eran bastante extraños, tanto que él los perdió de vista para siempre. Pero está probado, y en el último libro que ha salido sobre Rousseau, que he tenido la oportunidad de tener en mis manos, la prueba que dice que sí, es cierto, y da una serie de datos posibles, los cuales él, de manera que él se privó la oportunidad de ver nacer a sus hijos, de verlos crecer y de ver que de alguna manera se convertían en sujetos de derecho en la medida en que evolucionaban, se perfeccionaban e iban adquiriendo todas aquellas condiciones que hacen factible el derecho, que proviene siempre del orden social al cual se pertenece. Fíjense que este derecho a opinar y a publicar sus opiniones en una sociedad que no ha inventado la imprenta, en una sociedad que no tiene alfabeto, en una sociedad donde hubiera sido completamente absurdo, no tiene pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque no existiría. No hay esas ventajas, no existen esas posibilidades. O como decía a veces muy bien Augusto Comte, que fue uno de los críticos más acerbos que tuvo el liberalismo, razón por la cual fue el único positivista, fue el inventor del positivismo, que en la Universidad Argentina no tuvo entrada. Se admitió el positivismo de Spencer, pero no el de Comte, porque Comte era antiliberal y de alguna manera el crítico más acerbo que ha tenido el liberalismo en los comienzos de este siglo, del siglo pasado, del siglo XIX. Ha sido el más acerbo y el más oportuno para decir. Entre las cosas que él decía era esto. Libertad de opinar. ¿En qué? Tengo libertad de opinar lo que se me antoje en cosas que no sé, de las cuales no domino, no conozco. ¿Para qué sirve mi libertad de opinar en química si no sé química, si no soy un químico, si no soy un experto? Para que mi libertad adquiera y tenga sentido. Son las opiniones que recoge el diario Los Andes sobre la gente que lee en la calle, y entonces pueden opinar sobre cualquier cosa, incluso sobre cosas en las cuales se ve que no entienden nada. ¿Por qué no usan mejor su tiempo y consultan a los expertos en cada una de esas cosas para que den una opinión que vale la pena ser sostenida, que vale la pena de alguna manera ser reflexionada y ser tenida en consideración? Porque la otra es absolutamente nada. Si a mí me opinan, ¿qué opina usted sobre la aviación argentina? Yo le digo, mire, déjeme bromar, que me importa. Yo no estudio eso. No sé absolutamente nada de eso. Que no me pregunten cosas que conozco, de las pocas cosas que sé, porque son entonces en ese sentido cuando aparecen. Si nosotros opinamos esto, vemos que el yo-naturalismo tiene una cierta razón en este sentido, de que existe una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana progresa, se perfecciona. Y en su perfección, en su progreso, en su crecimiento, exige un reconocimiento al derecho positivo para que tome en consideración esos reclamos propios de la naturaleza que crece. Si el hombre que alcanza un saber, un conocimiento, aspira a que el Estado, la organización política, reconozca ese saber, reconozca ese conocimiento y se le concede el derecho, ya sea de enseñar, ya sea el de publicar,
o ya sea de cualquier otra forma en la cual se manifieste esa madurez. Pero antes de haber alcanzado esa madurez, ese reclamo no existe tampoco, no se logra, porque no tiene una vida propia. Diríamos entonces, para volver a nuestro asunto y tomarlo desde el comienzo, tratar de separar estas dos realidades, hombre como individuo y la sociedad como accidente, que lo completa y perfecciona, es algo completamente absurdo, porque no son dos cosas separables. Son distinguibles, pero no separables. Hay muchas cosas que pueden ser distinguidas sin ser separadas. Nuestra alma y nuestro cuerpo. Distinguimos indudablemente lo que nos hace ser vivos, el principio que nos anima, y a ese principio que nos anima le llamamos alma, que es al mismo tiempo un principio racional, porque estamos racionalmente animados. Importante distinguir esto. El hombre no ve como un lince. Fíjese que yo podría hacer la última comparación, la visión de un lince. Indudablemente veo un poco menos, pero veo más cosas que el lince. El lince no ve muchas cosas que yo veo. Yo puedo ver, ustedes me escuchan, por ejemplo, puedo ver o discernir que entienden un problema que estoy explicando. Puedo ver o leer en una persona lo que constituye su dignidad, su honradez. Son todas cosas que a mí se me ofrecen ante la vista, porque es mi inteligencia la que de alguna manera actúa en mancomunidad con la visión, en mancomunidad con los sentidos, y recoge una serie de significaciones de tipo espiritual que se dan en la realidad. La recoge porque se ve más. ¿No? Entonces, nosotros vemos cómo esta mancomunidad entre el cuerpo y el alma aparece ahora en el ejercicio de la perfección. Lo mismo sucede con el orden social, porque el hombre, cuando crece, cuando se desarrolla y desarrolla su inteligencia, esa inteligencia se desarrolla dialógicamente, no puede desarrollarse sola. Esto ya lo había visto muy bien, con toda claridad, Aristóteles. Un hombre solo puede ser un dios o una bestia. Más probable que sea una bestia y no un dios, porque él necesita de los demás. ¿Y por qué necesita de los demás? Por una deficiencia propia de su naturaleza, que necesita el complemento como yo necesito para ver mejor los anteojos. Lo necesita como un ersatz ortopédico para que de alguna manera subsane una deficiencia natural. No. Lo necesita como el elemento natural en el cual su crecimiento alcanza la perfección que le conviene. La razón humana no es monológica, es dialógica. Entra en relación con los otros y crece. Y ahora fíjense qué es lo curioso. Crece en relación con el lenguaje. Y el lenguaje es algo social. Es algo que la sociedad creó. Yo lo recibo en la cuna. Lo recibo a través de los padres que me hablan su lengua. Y en esa lengua yo aprendo a hablar. Y no solamente aprendo a hablar, aprendo a pensar. Aprendo de alguna manera a discernir, a discriminar. Aunque esto de discriminación se ha convertido en un crimen social gravísimo, sin embargo es siempre conveniente discriminar, porque el que no discrimina es un imbécil, porque es el tipo que no nota las diferencias, y al no notar las diferencias no hace distingo entre las cosas que tiene la oportunidad de tratar. Entonces el hombre entra en esta composición histórica, que esto es importante señalarlo, porque nosotros hemos heredado un lenguaje que nos viene de España, que viene de la latinidad y que viene del helenismo.
helenos, latinos, españoles, siglos de experiencia, siglos de reflexión, siglos de pensamiento que han ido forjando la lengua que hablamos. Y entonces hablamos una lengua que nos permite exponer no solo las cuestiones de la casa o los dolores de barriga que podamos tener en un momento determinado, sino muchas otras cosas que entran en este ámbito de la cultura a la cual nosotros pertenecemos. Saliendo un poco al encuentro de aquellos que dicen, ¿por qué estudiar las lenguas griegas y latinas cuando nosotros debíamos aprender el charrúa, el guaraní? Precisamente no vale la pena aprender el charrúa o el guaraní. Podría hacerlo uno por curiosidad lingüística, simplemente para entrar en contacto con una lengua indígena, pero partiendo del hecho de que esas lenguas no han alcanzado el desarrollo de la nuestra. Los pueblos que no han sido imbéciles han aceptado la lengua del conquistador, cuando la lengua del conquistador les abrió un amplio horizonte cultural que la lengua propia no lo podía desarrollar. Piensen que al fin de cuentas los galos aceptaron el latín como lengua y los íberos aceptaron el latín como lengua y perdieron completamente el uso de la lengua nativa. Les ha quedado nada más que para designar algunas regiones, alguna toponimia que ha quedado como sobrevivencia de esa lengua del pasado, pero aceptaron esta. ¿Por qué aceptaron esta? Porque esta les traía todo un acervo histórico, toda una herencia, todo un esfuerzo de reflexión que venía del pasado, más remoto, y que podía ponerlo precisamente a su servicio como un elemento para el crecimiento posterior de los hombres que se criaban en el ámbito de esta lengua. Muchas veces les he dicho que la Iglesia no se fundó, no se formó sobre la civilización hebrea, sino sobre la civilización greco-latina. Y eligió como centro precisamente de esa civilización a Roma. Por algo debe haberla elegido. Muchas veces el Señor se empeña precisamente en elegir instrumentos modestos para hacer aparecer con más vigor su propia presencia. Y así, por ejemplo, elige como caudillo de los hebreos, pongo el caso, de acuerdo con la geografía, a Moisés, que en esa época tenía 80 años. Era un venerable anciano, pues por mucho que nosotros demos a la vivacidad, a la vitalidad de los patriarcas un cheque en blanco, siempre un hombre de 80 años, patriarca o no patriarca, era un hombre viejo. Moisés reunía estas condiciones, el hecho de ser tímido, lo era, lo había mostrado a través de toda su vida. 40 años pasó refugiado en Madián, en la casa del suegro, por no enfrentar una situación que había él padecido en el Egipto. Este hombre tímido que casi no podía hablar, hablaba mal, tartamudeaba un poco, tanto que nuestro Señor precisamente cuando lo designa como guía de los hebreos, le da como portavoz al hermano de él que hablaba mejor, Aarón. Y entonces es el hermano el que iba a pronunciar los discursos que él podía haber pronunciado. Bueno, este hombre tímido, viejo, ya diríamos vencido por los años, es el que Dios elige para hacer de alguna manera resaltar más la fuerza misma de la, diríamos, de la energía sobrenatural que está guiando a este anciano en su liberación del pueblo hebreo. Pero a veces no. Y a veces elige el instrumento que necesita y que de alguna manera le sirve mejor, porque es más adecuado para aquella misión que se propone realizar, como es el caso en la Biblia misma de David, que parece que tenía condiciones personales relevantes para ser rey, cuando le elige rey, y de alguna manera su portavoz. Y cuando elige a Pablo, por ejemplo, entre los apóstoles, piensen que los apóstoles que eligió en el principio eran en general gente modesta, humildes,
El domingo pasado hemos visto en la misa cómo indudablemente esos hombres modestos, esos hombres humildes, que sabían relativamente muy poco, fueron, digamos, iluminados por el Espíritu Santo. Y esto les dio una fuerza que por sí mismos no tenían. Pero cuando eligió Pablo, eligió el personaje que le iba a servir para abrir la posibilidad de su proyección entre los gentiles. Y eligió a un hombre genial, a un hombre que tenía condiciones extraordinarias de por sí mismo, sin necesidad a veces de que el Espíritu Santo llevara a una perfección más acabada estas mismas inclinaciones o estas mismas disposiciones de su espíritu. También, cuando elige la lengua latina y cuando elige a Roma como centro de su proyección universal, ¿sabe lo que elige? Con la lengua hebrea no podía haber logrado la dispersión de un mensaje universal. ¿Por qué? Porque no es una lengua universal. Ustedes me preguntarán, ¿cuándo una lengua es universal? Cuando se ejercita, se realiza, se habitúa en la ciencia, en la reflexión universal. Porque hay dos formas, dos maneras de universalizar al hombre, como hemos dicho en otra oportunidad. Por lo bajo y por lo alto. Hay ciertas necesidades, hay ciertas inclinaciones que todo el mundo entiende. Yo puedo hacer un gesto cualquiera diciendo que tengo hambre y todo el mundo entiende que ese gesto de hambre es común a toda la humanidad. Y la otra forma de universalizarse y de hacerse entender es mediante conceptos que traducidos a las diferentes lenguas apunten a un saber que es el resultado del saber científico o del saber filosófico, porque la ciencia versa sobre lo universal y necesario, y una lengua forjada en la ciencia o en la filosofía es una lengua que es transporte, vehículo adecuado de lo universal y de lo necesario. El latín se convierte pues en la lengua de la Iglesia porque es un vehículo adecuado para esa expresión propia de la Iglesia. Lo hemos dicho muchas veces de manera que no vamos a repetir acá. ¿Por qué razón no se eligió el griego, por ejemplo? Vimos que el griego era una lengua también universal, ¿entendés? Pero el griego es más abundante, es más rico. Y siendo más rico y más abundante es más fácil entrar en imprecisión, en ambigüedades y en confusiones. Porque al griego le gustaba mucho hablar, le encantaba hablar. Y el latín no es lacónico, lo era. Y en la lengua latina, que es lengua de juristas, es lengua precisa, lacónica, clara. Digo tal cosa, explico esto. Y de alguna manera, para la formulación de los principios propios de la fe, conviene esta lengua, que sea precisa y que no tenga ambigüedad. Lo digo hoy más que nunca porque como se ha perdido de vista un poco el latín, se ha perdido también de vista un poco la precisión, la concisión y la seguridad en la formulación de los principios que constituyen la doctrina católica. Bien. La sociedad entonces no es algo postizo, un ersatz, algo que el hombre echa mano como un elemento de sustitución para apoyarse en él. No es ni un andador, ni es un anteojo, ni es ningún instrumento que permita subsanar esta dificultad propia de la realidad humana que no alcanza su perfección sola. Es la sociedad el resultado de ese movimiento, el resultado de ese dinamismo por el cual el hombre, buscando su perfección, entra en mancomunidad dialógica con los otros hombres y logra en esa subproyección práctica en el ámbito social su propia perfección. Aquí hay que distinguir dos cosas que los escolásticos distinguían bien y que parece que se han perdido de vista. Lo que constituye una perfección primera, la perfección propia de la sustancia, que es el existir. Eso es perfección primera. El niño nace y cuando nace existe.
esa existencia constituye su perfección primera. Pero no está hecho. Es libre, sí, en potencia, virtualmente. Es sujeto de derechos también en potencia, virtualmente. Momentáneamente puede tener, por supuesto, aquellos derechos principales, que podríamos decir nosotros, pero no se lo puede matar, no se puede hallar, los padres deben cuidarlo, deben criarlo, etcétera, etcétera. Todo eso nace en lo que podríamos llamar nosotros la formación misma religiosa y la formación de las costumbres de la vida paterna que cuida al niño y que instintivamente tiende también a cuidarlo. Pero logra su perfección, logra su desarrollo cuando va adquiriendo en el proceso de su formación dialógica todas aquellas perfecciones que constituyen la perfección segunda, o perfecciones segundas, que son las que hacen a la naturaleza. Creer que la sociedad es algo independiente del desarrollo personal de cada uno de nosotros es absurdo. Porque incluso hasta para ser antisociales necesitamos de una sociedad que nos induzca a ser antisociales. Hasta para adquirir ideas subversivas necesitamos meternos en un comité, necesitamos entrar en una comandita, necesitamos entrar en función de una serie de cosas, de ideas que recibimos del orden social al cual nosotros pertenecemos, no tenemos nada. Y la Iglesia es la sociedad o el ámbito en el cual el hombre entra en relación mancomunada con Cristo. Y a través de Cristo y de los sacramentos instituidos por Cristo, logra esa perfección que nos lleva a Cristo. Decir que la Iglesia está al servicio del hombre, pues no es precisamente una frase feliz, porque es una frase que hace pensar que se trata de un ersatz, de un instrumento que se pone al servicio del hombre y que el hombre en un momento determinado puede decir no me interesa, en función precisamente de la libertad. No, la Iglesia es algo que lleva a Cristo, que lleva a aquella perfección que el cristianismo trajo. Y esa perfección que el cristianismo trajo solo se adquiere en la incorporación a la Iglesia para adquirir aquellas perfecciones segundas y casi terceras, porque son sobrenaturales, como es la gracia, y para lograr de esa manera el desarrollo de toda la perfección que conviene a la naturaleza del hombre. Separar estas dos cosas es absurdo. Es cierto, lógicamente es superior la sustancia al accidente. Luego sería lógicamente superior el hombre individual a la sociedad. Pero estas dos cosas en la realidad son una. Constituyen una sola unidad. Yo no puedo ser considerado al margen de la sociedad para luego ser comparado con ella. Ustedes supriman la relación de cada uno de nosotros y ¿qué es lo que queda? Porque ¿qué es la sociabilidad? De hecho, es nada más que una serie de disposiciones virtuosas que están en nosotros y que concurren en nuestra convivencia. Esos son los que constituyen la sociabilidad. Lo social está en cada uno de nosotros. Está en nuestra alma como una disposición y como un instrumental, diríamos así, de virtudes que nos permiten entrar en una relación de mancomún, al mismo tiempo virtuosa, para alcanzar aquella perfección que nos conviene. Tratar de separar estas dos cosas, absurdo. ¿Qué es más importante? ¿La inteligencia o el acto inteligente? La inteligencia es una facultad. El acto inteligente es un accidente, que ocurre o no ocurre. Pero una inteligencia que no tenga actos inteligentes, nada, no existe. Diríamos, y actos inteligentes que no se den en una inteligencia tampoco existen. De manera que cuando nosotros hablamos de sociedad y hablamos de personas, tenemos que entrar en una especie de delirio lógico para separar estas dos cosas, porque estas dos cosas, la sociedad constituye el ámbito práctico en el que la persona se realiza, en su totalidad.
y donde alcanza la perfección que en alguna medida es tributaria de la sociedad a la cual pertenece. Porque hay perfecciones que se pueden alcanzar en ciertas sociedades, en otras no. Si tenemos la desgracia de entrar o de haber nacido en una sociedad semicriminal o de semilocos, nosotros podemos alcanzar un desarrollo humano muy importante, salvo que, qué sé yo, Dios nos va a ayudar de una manera particular, siendo el milagro en nosotros. Pero si no, hasta el mismo lenguaje, el lenguaje común, que suele ser en las sociedades muy grosero, y que no permite, diríamos, ir más allá de las referencias a las cosas muy cotidianas de nuestra vida, nosotros no lograríamos ese perfeccionamiento que logramos en la sociedad. Yo no sé a veces qué entienden todos estos maquiavelistas. Hoy leía precisamente un artículo de Sebrelli que me habían enseñado sobre Maquiavelo, donde dice un montón de cosas mal dichas en general, mal pensadas, no mal escritas, porque se ve que es hábil para manejar la pluma, pero mal dichas y mal pensadas, porque no estamos. La sociedad siempre es un orden moral. ¿Sino qué es? Un orden policial. ¿Y quién cuida a los vigilantes? Porque ese es otro de los problemas que nosotros somos. Ya lo decían los latinos, ¿quién custodia al que me custodia? Si en alguna manera la custodia no la realizamos desde adentro. Y ese es el trabajo de la religión. Esa es la importancia de la religión, que la religión toma al hombre desde adentro. Es lo que se ha querido con todos estos ersas que tratan de alguna manera de reemplazar la religión, de hacerlo. Entonces, pues, que la religión nos toma a nosotros desde el principio, instala en nosotros ese tribunal insobornable, que es la presencia de Dios en nosotros. No lo podemos sacar de encima. No estamos solos nunca, jamás estamos en presencia de Él. Y no podemos, diríamos, aún en nuestra separación de Dios, no nos podemos separar del todo porque de alguna manera siempre estamos pensando en que nos estamos separando, en que nos estamos yendo de su lado. ¿Por qué? Porque eso se ha instalado místicamente en nuestra interioridad y constituye allí desde adentro lo que podríamos llamar los que nos conforman, los que nos hacen accesibles a esa sociedad superior que es la sociedad católica. Para terminar, dos cosas. Por eso la persona no está sobre la sociedad. Y la sociedad no es un instrumento creado al servicio de la persona, de la cual la persona puede disponer o no disponer. Eso puede suceder con una sociedad comercial, sí, pero no con la sociedad a la cual yo pertenezco. Yo no puedo dejar de ser argentino, aunque no me guste, ni me sienta muy entusiasmado tampoco. Pero no puedo dejar de serlo. ¿Por qué? Porque lo soy. Me puedo disfrazar de hindú, de piel roja. Puedo hacerme, como hacen algunos que se van a vivir un tiempo a Norteamérica y después vienen hablando medio mal el castellano y con eso creen que son norteamericanos. No, siguen siendo. Me acuerdo siempre de una milonga que había ahí en Buenos Aires donde había dos negros vestidos de cowboy que tenían una facha de riojano que volteaban y estaban vestidos de cowboy, pues parecían una cosa que era un disfraz, de hecho, y era lo que era. A pesar de eso, por eso yo no puedo cambiarme eso que soy, porque eso que soy está en todos mis hábitos, en todas mis disposiciones. Soy nombre de este lugar, aquí me he formado, y esta sociedad me ha hecho lo que yo soy, y lo que yo soy lo debo a esta sociedad. Con lo bueno o lo malo que pueda haber adquirido, lo he recibido de aquí. Lo he recibido de los maestros, lo he recibido de la autoridad, lo he recibido de los amigos, lo he recibido de los padres, lo he recibido de los parientes, lo he recibido de todo lo que constituye este haber, que es nuestro lugar. Entonces lo formamos. Y gracias a Dios tenemos a la Iglesia en este país, que es la que nos permite alcanzar aquella perfección a la cual aspiramos. Separar estas dos cosas y creer de que la Iglesia está al servicio de la persona es una forma muy ambigua,
Porque podemos a veces tomar la palabra y creerla así. Que la iglesia está a nuestro servicio. Que los sacerdotes estén al servicio de la iglesia, estoy de acuerdo. Que el Papa esté al servicio de la iglesia también. Pero que estén al servicio nuestro, personalmente no. Eso no, hay que entenderlo bien. No sirven, sí, esa es otra cosa. También nosotros servimos, porque en la medida en que cumplimos cada uno con los deberes que tenemos, servimos a los demás y al prójimo. Pero es como dijéramos, como última paradoja, el amor al prójimo es nuestra inserción con el prójimo. Tenemos que creerlo, no por una cuestión de afección, de emotividad, de algo así, es porque tenemos que creer que nos salvemos, ¿no? Porque si yo no quiero que ustedes se salven, no me salvo. Y si yo quiero o creo que yo me salvo porque ustedes de alguna manera me sirven como trampolín para mi salvación, no me salvo. Estoy de alguna manera perdido, porque creo que los demás son un escabel para alcanzar yo o lograr yo mi salvación. Bueno, debo querer que nos salvemos. Y al querer que nos salvemos, debo hacer todo aquello que está en mis manos para que ese suceso acontezca. Pero esto es porque constituimos una unidad de mancomun que no puede ser desprendida de nosotros. Somos personas dentro de la sociedad. ¿Alguna pregunta que quieran ustedes hacer? Rubén, el cambio de la definición de iglesia de sociedad perfecta por pueblo de Dios, ¿tiene algo que ver con esto? Que era la iglesia... Sociedad perfecta era la definición anterior y se cambió por el pueblo de Dios. Ajá. ¿Tiene algo que ver con este...? No, son designaciones que yo llamaría desdichadas. Porque el pueblo de Dios era el pueblo israelita. Y de alguna manera eso de llamarnos así es lo que podríamos llamar un golpe un poco miserable, con el objeto de conquistarnos la benevolencia de los israelitas, que parece ser que la iglesia la necesita mucho por razones. Entonces, son esas actitudes, diríamos así, un poquito. Pero eso no, se puede decir el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. No se decía. No se decía, se decía la Iglesia Católica. ¿Por qué esa preferencia? Bueno, en fin, la podemos explicar también de la mejor manera posible, en fin, porque sí, se soplan nuevos vientos, etc. Pero hay en esas preferencias, nunca hay una gratuidad absoluta. Hay algo siempre calculado y mal pensado y mal visto. Ustedes piensen que los israelitas van a pedir de que se revise prácticamente. Hoy me preguntaba, y ahora con un muchacho que es israelita, me dice, ¿qué le parece a usted este pedido, diríamos, de los judíos a la iglesia, de que se deje de acusar y de, en primer lugar, se cargue la culpa de haber perseguido a los judíos y de haberlos acusado de deicidas? Que tenga esa culpabilidad y que, en fin, de alguna manera se desdiga de eso. Lo escuché y le digo, mire, sucede esto. Si Cristo era Dios, indudablemente los judíos son deicidas. Ellos no creen haber cometido un deicidio, de acuerdo. Creen simplemente haber cometido lo que se llama un crimen político. Es decir, Cristo fue muerto para evitar de que los romanos cargaran contra todo el pueblo de Israel y mataran a más gente. Políticamente esto se entiende. Y si Cristo hubiera sido un hombre simple, vulgar y común, bueno, pobrecito, Dios lo reconocerá. Esto lo dijo un católico de estricta observancia cuando entró en la iglesia de Albi a machete limpio y se liquidó a todo lo que estaba en la iglesia. Entonces a la salida le dijeron, mire, junto con los refugiados albigenses había muchos buenos católicos,
Dios los reconocerá en el otro mundo. Yo no los podía reconocer. Y de alguna manera, él como militar cumplía lo que estaba allí, se le había presentado. Esa era la situación, pues eso era lo que él tenía que hacer. Y él hizo, Dios los reconocerá en el otro mundo. Y estos puntos siempre calculamos en que esa justicia última se realice. Ten en cuenta, la vida se va. Pero, diríamos, hablando de esto que estábamos señalando acá, ¿no? Estas cosas, complicaciones son en general embromadas. Si el deicidio se ha cometido, lo han cometido los judíos. Son deicidas. Y si la Iglesia llegara a hacer una revisión de todo eso, empieza a tener que ver los evangelios. Hay que alquilarlo, porque en los evangelios está la primera amonestación contra los judíos. La primera acusación de deicida y de perseguidores. Empiezan con eso. Me decía él, ¿usted cree que el Papa? Pues yo, mire, lo que puede hacer el Papa no sé, porque no soy profeta. No me puedo meter en la cabeza de él. Dadas las situaciones en que están actualmente, por plata la gente es capaz de cualquier cosa. De manera le digo que no sé, pero sería destruir la Iglesia. Sería, en cierto modo, diríamos, romper las bases, los fundamentos completos de la Iglesia. Y le digo, y eso es lo que quiere su paisano. Y sí, sí, dice, su argumentación es muy lógica. Y dice, no, le digo, si eso es lo que siempre han querido, para borrar el deicidio de que Cristo no sea Dios y de que nadie lo reconozca como Dios. Entonces, de esa manera dejan de ser deicidas y pueden aparecer ante el mundo como individuos relativamente normales. Pero si Cristo es Dios, son deicidas. Y si la Iglesia sigue sosteniendo eso. En la página 40, sí. Roncal. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí aparece el Roncal. Está toda la Constitución. Profesor, ¿qué pautas educativas sí daría para que no cometamos el error de confundir el orden lógico con el orden real? Bueno, siempre es bueno y conveniente empezar por estudiar lógica y luego examinar un poco la metafísica, porque es allí en la filosofía donde uno aprende las distinciones. Hay una inclinación natural a confundirlo y a considerar a veces que una cosa, usted habrá oído decir muchas veces en el lenguaje cotidiano, es muy lógico eso, como diciendo es muy real. Y a ver, suelen ser muy lógicos, pero no suelen ser tan real como lógico. Ahí la distinción, diríamos, es una cuestión a veces de sutileza. Por ejemplo, hay filósofos que lo han confundido al orden real del orden lógico. Y podríamos señalar, por ejemplo, en la Edad Media, Abelardo, Roscelino, los nominalistas en general, que se conocen como nominalistas, confundían el orden lógico con el orden real. Y se atrajeron, por supuesto. Hay ciertas, por ejemplo, el argumento para demostrar la existencia de Dios empleado por San Anselmo, que se llama argumento ontológico, es un argumento lógico, muy lógico, pero nada más que lógico. Pone nada, y Santo Tomás lo hace notar. Del orden del conocimiento al orden real no vale la consecuencia. Del no se al ese no vale consecuencia. No se puede sacar la consecuencia. Porque esto está muy bien pensado en el orden lógico, pero no se puede trasladar así como tal al orden real. Porque indudablemente eso va a producir una confusión y una falsa argumentación, de la cual hay mucho. Yo creo que en general el pensamiento moderno adolece de ser logicista. Es un pensamiento en el cual la confusión del orden lógico con el real es común. Toda la dialéctica lo prueba. Si usted parte, por ejemplo, el marxista, ¿no es cierto? Lo contrario de un capitalista es un proletario. ¿Por qué? En primer lugar, el capitalista es así. Existe
en el sentido tal y como lo expresa, diríamos, la sociología marxista. Si capitalista puro, no existe. Si existiera sería monstruoso. Existe de alguna manera ese otro proletario despojado absolutamente de todo y que de alguna manera en el fondo de su corazón no aspire a ser un poco capitalista. Tampoco existe. Y entonces nosotros cuando nos encontramos frente a la realidad siempre se nos aparece de una manera mucho más matizada, no tan concluyente. Por eso a veces también cometemos errores en la realidad y a veces con la mejor intención del mundo, cuando de una manera demasiado taxativa, demasiado lógica, dividimos. Fulano está desgraciado, y yo no. Primero es falta de conocimiento de uno mismo, generalmente. Viene de aquella simpatía con que nos miramos, pero que a veces puede llevarnos precisamente a grandes errores y a grandes equivocaciones. La realidad siempre es más matizada.